Señores, de vuelta en su espacio Cerrando la Noche, y en esta ocasión vamos a conversar con un dirigente de la Fuerza del Pueblo. Vamos a hablar con don Manolo Pichardo, un dirigente político bien conocido, una persona con mucho conocimiento de la política latinoamericana. Y la verdad que para nosotros es un placer conversar con él esta noche para hablar del futuro de la Fuerza del Pueblo, pasar un balance de la opinión de él desde su punto de vista del proceso electoral que recién terminó y pues su visión de que cómo él entiende que va a ser esta gestión que se va a instalar a partir del 16 de agosto. Vamos a darle la buena noche a don Manolo Pichardo. Buenas noches, señor Manolo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación para este conversatorio con ustedes y el público. Excelente, excelente. Creo que de rigor sería importante analizar el pasado proceso electoral. Algunos sectores hablan de que el gran perdedor fue el partido oficialista. Otros entienden que uno de los grandes perdedores fue el doctor Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, son muchas las opiniones que hay en torno a este tema y me gustaría escuchar de voz de Manolo Pichardo, un dirigente de la Fuerza del Pueblo, una persona con un buen juicio y olfato, que sé que me consta que tiene un buen olfato político, que nos explique cuál es la realidad, en qué punto quedó la Fuerza del Pueblo en este pasado proceso electoral. Mira, la Fuerza del Pueblo tuvo un desempeño extraordinario y quiero empezar por decir que somos la segunda fuerza en el Senado de la República. Sacamos 7 senadores en ese proceso y debo decir también que apoyamos senadores de otros partidos, que fueron por otros partidos. O sea que no solo tenemos los votos que sacamos por esos senadores, sino que también hay votos de la Fuerza del Pueblo en otras organizaciones políticas. Pero mira, el gran perdedor de este proceso, para evaluar eso hay que ver algunas cosas que ocurrieron, ¿verdad? Después de nuestra salida a partir del fraude electoral que despojó de la candidatura al compañero Leonel Fernández. Y es que a nuestra salida iniciamos el proceso de construcción de un partido a la par de ir participando en un proceso electoral. Bastante difícil. O sea, teníamos que ir preparando una plataforma partidaria y a la vez teníamos también que ir definiendo candidaturas para participar en el proceso electoral. Y eso fue bastante difícil porque la Junta Central Electoral junto al gobierno fueron hostiles y trataron incluso de proscribir la candidatura del compañero Leonel Fernández y proscribir al propio partido. Una plataforma de muchos años ya, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, hicimos un cambio de nombre, duraron mucho tiempo para reconocer el cambio de nombre, con la mala intención de que perdiéramos tiempo, no diéramos a conocer el cambio de nombre del partido, y también lo relativo a la decisión de la inscripción de la candidatura del compañero Leonel Fernández, lo dilataron mucho, con la intención también de que saliéramos ya al final del proceso y no nos diera tiempo a asociar la candidatura del compañero Leonel Fernández con la nueva organización política, con el logo, el nuevo color, en fin. Y para nosotros fue muy difícil vender nuestra organización en tan poco tiempo, en 6 meses apenas. Y yo creo que el balance, partiendo de todo esto de que vivimos, yo creo que fue bastante positivo, partiendo del hecho de que en muchos lugares, debo decir, incluso hasta la señora que nos ayuda aquí en la casa, decía, voy a votar morado por Leonel Fernández. Óyese bien. Morado por Leonel Fernández. Viviendo en mi casa. O sea, y uno hablando de política todo el tiempo. O sea, esto y el tema de la pandemia no nos ayudó mucho. ¿Ver? Las limitaciones económicas, el acoso permanente a nuestra organización, la llamada a los empresarios para que no contribuyeran con nuestra organización política, eso fue cierto. O sea, un hecho lamentable. O sea, colaboradores incluso míos que durante el proceso interno colaboraban con nosotros, me confesaron que no lo podían hacer porque cuando lo hacían ahí tenían entonces a inspectores de aduana o de la DGI, y era cierto, y era un acoso permanente. Entonces, en medio de esa situación participamos en un proceso electoral y yo creo, pasando balance, que el gran perdedor fue el Partido de la Liberación Dominicana, sacó 1 millón de votos menos que en el proceso anterior.
pero tenemos que pensar que esa organización política tenía 106 alcaldías, ¿verdad? De las 158 que hay a nivel nacional. Y de esas 106 alcaldías apenas sacó 60 y tantas, ¿verdad? Y perdió esas alcaldías donde hay una concentración mayor de personas. En lo relativo al Senado de la República, bueno, ustedes saben, el Partido de la Liberación Dominicana tenía creo que 30 senadores, tiene 6 y creo que se quedará con 3, ¿verdad? En lo relativo a los diputados, tenía me parece que tenía 170 diputados, me parece, y terminó teniendo 70 diputados, o sea, fue verdaderamente una debacle terrible del Partido de la Liberación Dominicana en todos los órdenes. Y nosotros, como fuerza emergente, la reciente formación, con apenas 6-7 meses de formado, y con todo lo que he dicho, hemos tenido un desempeño que a nosotros nos ha dejado satisfechos. Qué bueno, importante escuchar esa parte. Con relación, usted acaba de decir de la cantidad de dirigentes que se fueron, que perdió el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cree usted que lo que sucedió a raíz del 6 de octubre, que comenzó ese desprendimiento, que comenzaron esas renuncias de dirigentes importantes, diputados, dirigentes de base, dirigentes medios, dirigentes de la cúpula del comité político, ¿cree usted que pudiera ocurrir una segunda oleada de estampida del PLD hacia la Fuerza del Pueblo ya después de la derrota del Partido de la Liberación Dominicana, cuando ya no están los cheques del gobierno, no está la presión gubernamental? ¿Usted cree que puede cambiar la correlación? En el día de hoy aparece una información, parece que en el periódico El Caribe, ¿verdad? Por lo menos en CDN, en el multimedio CDN, que da cuenta de que el equipo del senador del PLD por Johnny Sánchez, ¿no? Sí. Por Perdenales, anunciaron su renuncia hoy al Partido de la Liberación Dominicana, entre ellos un diputado actual y todo su equipo que le acompañó, y han llamado al senador reelecto que tome una decisión al respecto. Eso que ocurrió es una tercera ola, porque usted recuerda que hubo una primera ola a partir del 20 de octubre cuando anunciamos la salida. Muchos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana abandonaron la organización, luego hubo una segunda ola, ya cuando entramos de lleno a la campaña electoral, pues que íbamos saliendo de la pandemia, no, cuando se permitió ya que saliéramos a hacer campaña, hubo una segunda ola de renuncias del Partido de la Liberación Dominicana. La ola grande viene ahora, porque, como decías, ya no hay cheques, ya no pueden chantajear, ya no pueden amenazar con cancelaciones, y ahora vendrá la ola más alta, la avalancha terrible que vendrá del Partido de la Liberación Dominicana hacia la Fuerza del Pueblo. Yo creo que nosotros, en poco tiempo, nos convertiremos en la principal fuerza de oposición de la República Dominicana. Tenemos el liderazgo para hacerlo, un liderazgo actualizado, en contacto con la realidad política nacional e internacional, que evidentemente contrasta con el liderazgo agotado de la organización política que acabamos de dejar. Liderazgo agotado que ya ha perdido la conexión total con el pueblo dominicano, porque se dedicaron a hacer fortuna y descuidaron la actualización, descuidaron los frentes de masa, descuidaron los trabajos que habitualmente hacía esa organización política a nivel de los barrios, los esfuerzos concentrados, todas aquellas cosas que se hacía en el Partido de la Liberación Dominicana desde su fundación. Abandonaron todo eso y se dedicaron a acumular riquezas. Son bastante ricos, la gran mayoría, sobre todo los del comité político, porque los de la base no. Incluso fueron bastante excluidos de estas dos gestiones de gobierno de Danilo Medina. La base fue bastante excluida, no fue tomada en cuenta para ocupar posiciones en el tren gubernamental. Entonces, eso se va a reflejar ahora, ya cuando salgan del poder, en pocos días, en pocas horas, empezará ya la tercera hora, como he dicho,
de renunciantes de esa organización política. Doctor, en su evaluación, usted entiende que Fuerza del Pueblo hizo un papel grandioso e importante en el proceso. ¿Ustedes esperaban que la candidatura del doctor Leonel Fernández iba a estar rondando menos de un 9% de simpatía del electorado en la República Dominicana? ¿Esas eran sus aspiraciones? ¿O ustedes creían que efectivamente el impacto que tendría la figura del doctor Leonel Fernández, independientemente de la tasa de rechazo que pueda tener, pero también tiene mucha gente que simpatiza con él? Y de hecho se manifestó en la contienda interna del antiguo partido en que militaban. ¿Pero qué ocurrió? Resulta que el doctor Leonel Fernández no llegó a un 9%. ¿Qué factores ustedes creen que pudieron haber influido en esa caída? Yo he dicho, bueno, perdió 500,000 votos casi en relación a su última competencia, referida justamente a la primaria de octubre del año pasado. ¿Cuál es la perspectiva en ese sentido, doctor? Mira, para febrero, según las mediciones que nosotros teníamos y algunas mediciones que se publicaron aquí, nosotros estábamos compitiendo por el segundo lugar. De hecho, para finales de febrero hubo un par de mediciones que hicimos, mediciones para trabajar, y llevábamos algunos 3 a 4 puntos porcentuales por encima del candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es real. ¿Qué ocurrió? A partir de la pandemia y el confinamiento, empezamos a ver con el uso y abuso de los recursos del Estado, el uso de esta desgracia para sacarle provecho electoral. Y empezamos a ver, a partir de ahí, con el confinamiento, no podíamos salir a la calle, y ahí fue que se aceleró el acoso contra los empresarios que colaboraban con nosotros. Eso evidentemente que tuvo un impacto negativo para la Fuerza del Pueblo. Y vimos cómo los más de 100.000 millones de pesos que usó el gobierno de Danilo Medina, porque son más de 100.000 millones de pesos para ponerlo a disposición de su candidato, ¿verdad? Una suma nunca antes vista en un candidato de una organización política. Bueno, yo creo que es el candidato más caro en la historia electoral de la República Dominicana. Y tenía que ser así porque era una persona que no tenía discurso, que no tenía propuestas claras, y lo que tenía era que invertir, comprar conciencia. Eso sí, más de cerca de 120.000 millones de pesos se distribuyeron en salchichón, se distribuyeron en planes que supuestamente eran para el tema de la pandemia, pero que todo el mundo sabe que en las noches, cuando todo el mundo estaba confinado en su casa por el toque de queda, salían los militantes del Partido de la Liberación Dominicana con propaganda de su candidato, con propaganda del partido, mientras nosotros, que éramos el blanco de ataque del Partido de la Liberación Dominicana, no podíamos salir, porque ellos definieron el ataque en torno a nosotros para eliminarlos, porque sabían que de nosotros seguir como íbamos a febrero, clasificaríamos, y evidentemente que íbamos a ganar las elecciones. Yo creo que en esa ecuación, creo que el PRM también participó en el entendido de que si nosotros clasificábamos a una segunda vuelta, todas las encuestas decían que nosotros podíamos ganar las elecciones. Doctor, pero tan débil era la simpatía por el doctor Leonel Fernández como para que en prácticamente 4 meses se cayera de estar compitiendo, de estar encima de Gonzalo Castillo, a caer por debajo de 9 puntos. ¿Tan fuerte fue el impacto del gobierno o tan débil era la adhesión y la simpatía con el doctor Leonel Fernández? Mira, hay un asesor que se llama JJ Rendón. Sí, famosísimo. Famoso, siniestro. Dicen algunos oscuros. Que dio algunos consejos, según algunas informaciones que tengo, al presidente Juan Orlando de Honduras. En esas recomendaciones a propósito de la crisis de la pandemia, él le decía que había que confinar a la gente e infundir miedo y trancar a todo el mundo en su casa, ¿verdad? Y aprovechar y provocar escasez. Para en medio de la escasez y el confinamiento, entonces el gobierno salir a dar víveres, arroz,
en fin, y presentarse como el salvador para lograr que Juan Orlando, que se vende como posible candidato a una segunda... ¿Tercera reelección? Sí, claro que sí. ¿Cómo va a ser? Claro que sí. En un caso insólito, porque a Mel Zelaya le dieron un golpe de Estado porque puso una cuarta urna para consultar a la gente si estaba de acuerdo con una reforma constitucional para permitir la reelección no vinculante, que no tenía ni era vinculante, le dieron el golpe de Estado por pero ni siquiera puso una orden, hizo una interpretación del tribunal constitucional y se religió, y ahora, sin haber una reforma constitucional que eso le impide, pretende participar de nuevo en un proceso electoral para un tercer periodo consecutivo. Pero lo que quiero decir, volviendo al tema, es que JJ Rendón le dio todas estas recomendaciones. Y vemos que todas estas recomendaciones, porque sabemos que Juan Orlando y Danilo Medina son cuasi son los presidentes de la región que mejor se llevan. Esa es la información que tengo. Los conozco los dos, conozco bastante bien a Juan Orlando, me tocó compartir con él en algún momento, y de hecho me tocó condecorarlo en el Parlamento Centroamericano cuando yo fui presidente, y por tanto conozco bastante bien cómo se manejan las cosas por ahí y sé de esa relación. Y por lo tanto creo que esos consejos que le dio JJ Rendón a Juan Orlando, es muy probable que los tuviera Danilo Medina porque se aplicaron al pie de la letra en la República Dominicana. Pero no dieron resultado. Y creo que le dio resultado. No le dio resultado porque perdían las elecciones. Los resultados, no, dio resultado en el sentido de que teníamos subió, su candidato subió, bajarnos a nosotros y subir y colocarse en un segundo lugar, porque la idea era provocar una segunda vuelta. Esa era la idea. Lo que yo veo, doctor, posiblemente equivocado, es que siendo el doctor Leonel Fernández, saliendo del partido, digámoslo así, como víctima, no voy a juzgar si hay razón o no, pero todo el que se va en una situación así se ve como víctima, y lo normal es que la gente se identifica con ello. Por eso le decía que me parece entonces que más allá de eso que usted me plantea, hay otros factores que pudieron haber influido como para perder hay muchas variables, altos niveles de adhesión. Hay muchas variables. Y yo mencionaba hace un ratito, que, por ejemplo, la persona que nos ayuda en la casa aquí te dijo que iba a votar morado por Leonel Fernández. Pero resulta, yo tenía 5 provincias asignadas en el proceso electoral. Y había rincones del país que hay gente que no usan, que prácticamente ven poca televisión, no tienen redes sociales y tienen muy poca información. Y en esos campos, óigase bien, en esos campos hay gente que no sabía que Leonel Fernández se había ido del Partido de la Liberación Dominicana y no sabían que existía la Fuerza del Pueblo. Porque mira, la falta de recursos no nos permitió a nosotros hacer una campaña eficaz para dar a conocer primero la salida del compañero Leonel Fernández y para dar a conocer el nuevo partido que iba a sustentar la candidatura y encima de esto todo lo demás, o sea, los recursos del Estado que se pusieron a disposición de la candidatura del candidato de Danilo Medina, en fin, esas cosas ocurrieron. Y fíjate tú, algo que pasó, bueno, el PLD sacó 1 millón de votos menos que en la pasada contienda electoral. Pero resulta que el candidato que ganó apenas sacó, creo que es 300,000 votos más que en las elecciones pasadas, esa organización política. Lo que quiere decir que hay muchos votos, primero que se abstuvieron porque no tenían una opción. Recuerden que la abstención fue de un 45%. Es muy probable que hubiera gente de esa, desorientada, que simpatizara por la Fuerza del Pueblo, que decidió no participar, que decidió no votar, que no estaba orientada con relación al panorama electoral respecto a las candidaturas que se presentaban. Y sobre todo el miedo, Junior, porque hubo miedo de personas que tenían miedo de votar por temor a contagiarse. Conozco muchos casos, personas hipertensas, personas con problemas de diabetes, que dijeron, no, yo quisiera votar, pero no puedo, no quiero arriesgar mi salud, que está por encima de todo eso. Sí. Pero yo pienso que el tema estuvo en todas esas cuestiones que se dieron durante este proceso. Un partido, señores, un partido que se divide en el gobierno. Y los que se quedan con el partido son los que se quedan con el gobierno. Sí, es bien difícil, es bien difícil.
con ahí, todos los recursos del Estado, eso tiene un peso. Planteando de que este proceso, todos los partidos tienen que sentarse a verlo con la mayor objetividad posible. Lo que le fue mal, reconocer que le fue mal, porque es la única forma para usted elaborar los instrumentos necesarios para superar las dificultades que se presentaron en un proceso en que extrañamente todos los partidos, menos el PRM, decrecieron en términos de votos. Si lo buscamos, no puedo decir que la Fuerza del Pueblo, porque los 7, 8 mil votos o 10 mil votos que sacaba el PTD, no puedo contarlos. Puedo decir entonces, la Fuerza del Pueblo subió, pero tampoco era lo esperado, porque se esperaba que el doctor Leonel Fernández fuera un hombre decisivo, de un 15 hacia arriba, para tener, ¿verdad?, la posibilidad de competir y ser decisivo en el proceso. Entonces, he dicho también, doctor, que los resultados hay que verlo más allá de lo que dicen los números. Por ejemplo, usted me habla de que Fuerza del Pueblo tiene 7 senadores. Claro, si yo me voy al listado de senadores de Fuerza del Pueblo, donde personificó la alianza, tiene 1. Claro, usted me dirá... No tiene 1, no, pero eso no está bien. No, pero no es así. Déjame explicar. ¿No es así? No. ¿Donde Mira, personificó la alianza? No, pero déjame explicarte porque no es así. Mire, y lo he explicado varias veces. Vamos a ver cómo es la cosa. La Fuerza del Pueblo, miren. Era el PTD. El PTD no hizo un congreso para elegir sus candidatos como manda la ley, ¿verdad? Entonces, como no hizo un congreso para elegir sus candidatos y proponer candidatos al pueblo dominicano, hubo de recurrir a partidos que tenían reservas. ¿Qué partidos hicieron? No teníamos reserva como PTD, como Fuerza del Pueblo. No teníamos la reserva, porque no se hizo un congreso elector. Acuérdense que era el PTD. ¿Qué tuvimos que hacer? Recurrir a aliados que tenían reserva para inscribir en esas casillas nuestros candidatos. Por ejemplo, el candidato de Ocoa. ¿Lo ganó el BIS? No lo ganó el BIS, por favor. Lo ganó la Fuerza del Pueblo. Y así te puedo mencionar el resto de los candidatos que fueron inscritos en la boleta del Partido Reformista, o que fueron inscritos en el BIS, o que fueron inscritos por otra organización que fueron aliadas. Esos fueron votos de la Fuerza del Pueblo. Lo que ocurre es que no teníamos los espacios disponibles para inscribirlo en nuestra casilla. Esa es la realidad. Yo creo que la realidad es que esos fueron, digamos, con votos de las alianzas, porque en el caso de esta provincia donde yo estoy radicado, que llevaron a Perfecto Acosta como candidato, sacaron 33 mil y pico de votos, si mal no recuerdo. Donde no hubo alianza, el candidato de la Fuerza del Pueblo no ganó. Entonces, yo creo que, por eso que yo digo que hay que ver los números más allá y desmenuzarlo para saber qué aportó cada quien, aunque el candidato sea de un partido B, porque es el instrumento necesario para idear las estrategias y superar las dificultades de este proceso, doctor. Eso me merece una respuesta. Veo que está pidiendo una pausa. Sí. ¿no? Me gustaría ir a la pausa, doctor, con su permiso. Señores, conversamos con el doctor Manolo Pichardo, importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. Tenemos que irnos a una pausa y luego la pausa, pues, esa pregunta que Junior dejó en el aire, el doctor muy amablemente nos la va a contestar. Vamos a la pausa. Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el doctor Manolo Pichardo, que es un importante dirigente de Fuerza del Pueblo. Y tras la pausa, hablábamos de ver los resultados del proceso electoral bien desmenuzado, viendo el aporte y el rol que jugó cada partido en el proceso electoral. Y el doctor iba justamente a darnos respuesta a esta inquietud. Mira, yo creo que yo he sido muy sincero con relación al análisis que hemos hecho del proceso. Porque el hecho de que seamos una segunda fuerza en el Congreso, independientemente de cómo se consiguieran esas senadurías, fue parte de nuestra estrategia, conociendo nuestra debilidad en este proceso. Y sabiendo de todas las dificultades, sacar la cantidad de votos que sacamos, si comparamos que cuando Juan Bosch, el mayor organizador político de todos los tiempos en la República Dominicana,
que en el primer proceso electoral con el PLD sacó un 1%. El desempeño de la Fuerza del Pueblo, independientemente de todas las cosas que ocurrieron, yo diría que fue muy bueno, porque sacar o convertirse en la segunda mayoría en el Senado, independientemente de todo, de las alianzas y de lo que hiciéramos, o sea, es un hecho positivo, porque en medio de nuestra debilidad, de las dificultades, del acoso, del intento de proscripción de la candidatura, del intento de proscripción del partido, el hecho de que seamos la segunda mayoría dice que definimos una estrategia que nos dio resultados. O sea, hicimos lo que teníamos que hacer para finalmente convertirnos en la segunda mayoría en el Senado y tener una fuerza importante en la Cámara de Diputados. Pero decía, si nosotros comparamos lo que ocurrió con nosotros en esta participación electoral con lo que ocurrió en el PLD en su primera participación electoral, lo de nosotros fue una hazaña, porque recuerden que Juan Bosch va del PRD, que no estaba en el gobierno, no tenía recursos del Estado, y sacó en su primera participación, mucho tiempo después, no a los 7 meses, a los 4 años, participó y sacó un 1%. Perdió la personería jurídica el PLD y hubo que salir a recolectar firmas de nuevo para que el partido pudiera tener la personería jurídica. Bueno, pues nosotros no nos pasó, a pesar de enfrentar el Estado. Lo que quiere decir que independientemente de todo, yo creo que hubo un buen desempeño. Ahora bien, hemos analizado ya todo lo que ocurrió en el proceso, los errores que pudimos haber cometido, ¿verdad? Para nosotros relanzar nuestra organización política, y lo vamos a relanzar a partir de noviembre. Doctor, cuando habla de la segunda, dice José Israel que en el Congreso hay una primera mayoría y una segunda minoría, o la primera minoría, dice José Israel. Cuando hablamos entonces de que ustedes constituyen la segunda mayoría en el Congreso, ¿cuáles son esos 7 senadores que tiene Fuerza del Pueblo? Yo no tengo tan buena memoria, ¿no? Pero no tengo tan buena memoria, pero entre ellos está Franklin Rodríguez, a Santiago Rodríguez, está Ocoa, está, tengo muy mala la memoria. Altagracia, creo que la Altagracia, la provincia de La Altagracia, provincia de la Altagracia. Sí. tenemos San Cristóbal, Sí. Altagracia, Está San tenemos Hermanas Mirabal. Hermanas Mirabal, Dajabón es de ustedes. ¿quién? Dajabón. Sí, creo que Dajabón es la Fuerza del Pueblo, sí. Dajabón. Sí, Dajabón. Dajabón. Sí. ¿Faltaría uno? ¿Nos faltaría uno? Ya tenemos 6. Estoy pensando Faltaría uno. Samaná, no, Samaná se perdió. Bueno, pero está bien, lo importante. Son 7 porque también ganamos la de La Vega, aunque fue un reformista. Y una pregunta, ahí es que quiero ir, porque es importante lo de la segunda mayoría, porque juega un papel de cara a la integración del Consejo Nacional de la Magistratura. En el Congreso, ¿cómo se comportan las fuerzas? ¿Por individualidades o por las alianzas electorales? Porque lo que definiría si son mayoría va a depender de eso, cómo entran al Congreso. No, eso ahí se decide por partidos. Ya. Las alianzas en el Congreso son por partidos. No tiene que ver con alianzas electorales. Aunque debo decirte que las alianzas también se dan en el Congreso. Pero tú sabes que, bueno, no me quiero adelantar los acontecimientos, pero yo quisiera que esperáramos el 16 de agosto y veremos cómo se afianza esa segunda mayoría en el Senado de la República. Ya a partir ya de esa fecha. A partir de esa, cómo se afianza la segunda mayoría y cómo también se afianza esa presencia de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados. Y es muy probable también que la presencia nuestra en algunas alcaldías, con alcaldes y regidores, también se afiance nuestra presencia en algunas demarcaciones en el país. Junior, me gustaría en esta parte, doctor, que nos regalara unos 5 o 6 minutos que nos quedan de programa para hablar del Congreso, pues, Fuerza del Pueblo, profesor Juan Bosch, que usted habla y ha hecho alusión que a partir de noviembre, ¿verdad? A partir de noviembre hasta el año que viene se va a estar realizando, para que nos dé los pormenores, cómo serán estos congresos. Creo que en esta parte será virtual, luego me parece que será presencial.
¿Cuántas provincias pretende abarcar? ¿En sí qué consiste en los congresos? Bien, ya el Congreso inició. La parte preliminar del Congreso, la parte previa, ya inició. Nosotros escogimos, primero hicimos una asamblea para definir fecha, nombre del Congreso, y eso fue hace aproximadamente un poco más de 15 días. Y luego entonces la dirección política, de la cual formo parte, propuso a la dirección central la comisión que debería dirigir, no propuso, nosotros le pedimos a la dirección central que le diera facultad a la dirección política para escoger la comisión que dirigiría el Congreso, que encabeza el compañero Franklin Almeida. Excelente elección. Y está integrado por 23 compañeros de la siguiente manera: compañeros de la dirección política, compañeros de la dirección central y compañeros de la base del partido, los 23 compañeros que hay. Este congreso, que inicia en noviembre, el 6 de noviembre, a propósito del Día de la Constitución, va a tener 16, diríamos, conferencias con 16 temas, ¿verdad? Además, que abordarán la política nacional, política internacional, política de género de la mujer, política de juventud, medio ambiente, política económica, en fin, son 16 temas que abordaremos en estos encuentros, ¿verdad? Queremos hacer un congreso abierto, que no solo participen los miembros y delegados de la Fuerza del Pueblo, sino que se integre la sociedad. Sí, vamos a abordar 16 temas. Esos 16 temas, política nacional, política internacional, tema de género, de juventud, medioambiental, en fin, 16. Y queremos que esas conferencias previas al Congreso no solo participen en ellas los miembros y delegados de la Fuerza del Pueblo, sino la sociedad. Queremos que aporten a estos temas, que serán los insumos para el debate ya propio del Congreso, que iniciará el 6 de noviembre a propósito del Día de la Constitución y concluirá ya con el 27 de febrero a propósito del Día de la Independencia. Allí anunciaremos al país la dirección central del partido, las secretarías a partir de ahí también se van a escoger de la organización, y la dirección política también será anunciada al país junto con los nuevos estatutos, la nueva política nacional, la nueva política internacional y todos los temas que, como ya dije, abordaremos en el Congreso de nuestra organización política. Qué bueno, en esa parte me gustaría, Junior, que el doctor Pichardo nos ayudara a entender un poco, porque sabemos que si hoy el PLD perdió gran cantidad de sus senadores y diputados, se debe a una gran alianza estratégica que se realizó incluso con el PRM, y hoy pues el PRM, la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista, pueden exhibir senadores y diputados en lugares donde antes, pues en el caso de los senadores, los partidos de oposición no tenían la oportunidad, y gracias a esa gran alianza se logró hoy tener representación en diferentes provincias. ¿Cómo será esa oposición con el PRM ya a partir de los meses subsiguientes, sabiendo de que en el pasado hubo una alianza subyacente? ¿Cómo será esa oposición? Bueno, nosotros, en el caso de cualquier gobierno, la Fuerza del Pueblo hará una oposición constructiva. Nosotros no seremos meros críticos. Cuando nosotros entendamos que hay algo que va mal, lo diremos, pero también plantearemos soluciones para que marche bien. Entonces, en ese sentido, esperamos a ver cómo será este gobierno. Hay que esperar. Se dicen muchas cosas sobre el gobierno. Es un gobierno de los ricos, de la oligarquía. Se están anunciando políticas de corte neoliberal, que será un gobierno parecido al de Macri, que vendrán desmonte de conquistas sociales. En fin, se dicen muchas cosas. Pero hasta ahora eso está en el marco de la especulación. Nosotros vamos a esperar cuál será el desempeño del gobierno, hacia dónde van a encaminar la República Dominicana en el ámbito económico, en el ámbito de las políticas sociales, en el ámbito de las políticas medioambientales, en fin, en el ámbito de la política internacional. ¿Cómo se va a manejar? Y entonces, partiendo de eso, apoyaremos lo positivo y estaremos plantándole cara
a lo que creamos que no le conviene a la República Dominicana. ¿Cuáles serían los principales aspectos que, digamos, lo van a diferenciar a ustedes del anterior partido de la Liberación Dominicana? Si tomamos en cuenta que en principio la partida de ustedes se debe básicamente a una lucha descarnada de poder. Yo imagino que si el doctor Leonel Fernández hubiese ganado en la nominación presidencial, estuviera en su PLD. Por lo tanto, me gustaría saber, más allá de eso, cuáles serían los principios programáticos, ideológicos y qué sé yo, hasta organizativos, en que lo van a marcar la diferencia de este nuevo proyecto llamado Fuerza del Pueblo. Pero mira, no fue una lucha por el poder. No. Es que en el partido se veían dando situaciones que ya nos venían preocupando. De hecho, yo hablé mucho, escribí artículos, hice pronunciamientos públicos hablando de la desgusanización del Partido de la Liberación Dominicana. Lo dije, haciendo un símil con aquello que decía Juan Bosch en los años 70 de la desgrafatización del buey. Porque ese partido político, y pueden buscar nuestras declaraciones de dirigentes políticos del partido, lo que se venía dando en el Partido de la Liberación Dominicana era una degradación. Lo que nos llevó a organizarnos en el Partido de la Liberación Dominicana, como dije en nuestra carta, en mi carta de renuncia a ese partido, se convirtieron en prácticas habituales en el PLD, en prácticas habituales. Si ustedes buscan las declaraciones nuestras y declaraciones de compañeros importantes, se dan cuenta que no es una lucha por el poder, es una lucha por el rescate institucional y por los valores éticos que se habían perdido en el Partido de la Liberación Dominicana. La mística se perdió en el PLD, totalmente. Entonces, no había una discusión profunda de los temas esenciales que atañen a la República Dominicana. Todo se banalizó y todo era yo quiero llegar porque yo tengo ascenso político, el ascenso político me da ascenso social y el ascenso social me da ascenso económico. Y no, pero eso no ocurrió en los últimos 16 años, ¿verdad que no? No solo en los últimos 16 años ocurrió eso. ¿No fue en los últimos? No solo en los últimos 16 años, esa automatización del partido. No, eso es viejo. Mire, recuerden que Juan Bosch renunció una vez y denunció todo eso. Juan Bosch renunció del partido y dijo que no creaba otra organización política porque no tenía edad para hacerlo. Juan Bosch, en el 1991. O sea, esto es una lucha constante, una lucha dialéctica, ¿no? De la calidad a la cantidad y volviendo a la calidad para la cantidad. Entonces, eso es una lucha que se daba en el Partido de la Liberación Dominicana, pero desembocó en algo, en un proceso dialéctico importante, en una cosa nueva que quieren hacer, ¿verdad? Y una vieja que quiere morir, pero la vieja no deja nacer la nueva. Entonces es un proceso dialéctico que hizo que el Partido de la Liberación Dominicana se provocara una implosión y se dividiera. Lo que le toca al Partido de la Liberación Dominicana es irse consumiendo en el tiempo, como le pasó al Partido Revolucionario Dominicano, como le pasó al Partido Reformista. Esos son los procesos dialécticos. Sí, creo que esa parte es muy interesante porque es algo que sucede como en cada cuerpo. Un ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Y creo que en este caso los partidos políticos en su mayoría le ha pasado lo mismo. Gracias al doctor Manolo Pichardo por habernos dado parte de su tiempo y compartir con la audiencia Cerrando la Noche. Gracias a ustedes. Buenas noches. Señores, conversamos con el doctor Manolo Pichardo, importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, y la verdad que fue grato conversar con él, edificante, con relación a la posición de la Fuerza del Pueblo y el futuro de esta organización política en lo adelante en la República Dominicana. A ustedes, gracias por la sintonía, este equipo encabezado por Junior Espinosa y un servidor. Les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.